Una estrecha y sinuosa carretera en las colinas de Hollywood se convirtió en uno de los vecindarios más creativos musicalmente y más misteriosos de la historia estadounidense. The Doors, The Mamas and the Papas, Joni Mitchell, todos vivían a poca distancia unos de otros, todos haciendo música que definiría a una generación. Y todo eso probablemente ya lo sabías. Pero aquí está lo que no sabías. Esos músicos que fundaron la escena eran, en números desproporcionados, hijos de familias poderosas del ejército y la inteligencia, y todos parecían morir a una edad misteriosa. Viviendo entre ellos había ocultistas clandestinos, una iglesia satánica británica, y con el tiempo, la familia Manson. Y en las colinas, justo encima de ellos, había un estudio de cine militar clasificado de los Estados Unidos que la mayoría de los estadounidenses todavía no sabe que existió. Sé que esto suena como ciencia ficción, pero no lo es. Esto es realmente Laurel Canyon, así que la pregunta no es si algo extraño sucedió en este cañón. La pregunta es, ¿qué exactamente fue? Bueno, hoy lo vamos a descubrir, así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Sí, aquí en el campamento nos sumergimos en todo lo místico, oculto, extraño y conspirativo, así que muchas gracias por acompañarme. De verdad, cada vez que das clic en un video o, ya sabes, le das like o comentas en este canal, realmente nos ayudas a crecer. Ayudas a mantener las luces encendidas en la tienda y mantienes el fuego ardiendo. Ahora, hoy tenemos un episodio absolutamente increíble, pero antes de eso, tenemos un par de cosas administrativas que hacemos aquí en el campamento. Primero que nada, quiero decir algo rápido. Tenemos una sociedad secreta. Si te interesan las sociedades secretas, bueno, ahora puedes unirte a una en patreon.com/Camp Gagnon. Ese es el Sancta Sanctorum. Esa es la fogata donde todos nos reunimos con otros campistas de ideas afines como tú, y solo por el precio de una taza de café tendrás todos los episodios sin anuncios. Además, literalmente es una taza de café al mes. Todos los episodios sin anuncios, vas a tener sesiones en vivo por Zoom conmigo y con todos los demás campistas cada mes. Vas a recibir episodios extra cada mes. Y puedes hablar con mi querido amigo Cristos, que está justo a mi derecha. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bueno, Cristos, no tenemos mucho tiempo porque hoy vamos a hacer un episodio que me emociona muchísimo. Hoy vamos a hablar del único e inigualable Laurel Canyon. Ahora, esta es una parte de la historia de la música estadounidense, la historia de la inteligencia de la CIA y la historia mística oculta que converge en todo lo que me encanta. Mi mamá me habló de este libro de David McGowan que realmente me cambió la forma de pensar, y estoy muy emocionado de que hayamos podido hacer un episodio sobre esto. Y creo que no hay mejor lugar para empezar que ir directamente al vecindario del que nadie sospechaba realmente. Y eso está en Laurel Canyon. Es un tramo angosto y sinuoso de Hollywood Hills. Es bastante, ya sabes, densamente arbolado, geográficamente aislado, especialmente en la época de la que vamos a hablar, y es un paso entre Los Ángeles, como la cuenca de Los Ángeles, y el Valle de San Fernando. Así que incluso para los estándares de otros vecindarios de cañones de Los Ángeles, Laurel Canyon era particularmente autosuficiente. Tenía, ya sabes, ¿no?, su propio mercado, su propia charcutería, su propia escuela primaria, su propio periódico en algún momento. Realmente era un mundo en sí mismo. Y en la primavera de 1965 los músicos empezaron a ir allí, acudiendo en masa a este cañón desde todo el país, y siguen llegando. Docenas de personas de orígenes muy diferentes. Y solo para ser justos con esto, porque la versión oficial sí merece una explicación de lo que está pasando. Así que aquí está, más o menos, la explicación general de la versión oficial. Los Ángeles tenía una verdadera industria musical en 1965. Ahora, por supuesto, las cosas han cambiado, pero en ese tiempo realmente era un epicentro de una revolución cultural que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Capitol Records se había fundado en Hollywood en 1942. Los Beach Boys estaban en Capitol. Músicos de sesión como The Wrecking Crew eran la base de un ecosistema de grabación importante. Pero lo que no tenía antes de 1965 era Laurel Canyon como un destino. El cañón en sí no tenía estudios de grabación, ni clubes, ni industria, en realidad. Era como un enclave bohemio barato, no como un imán para aspirantes a estrellas de rock. Este era un lugar para, ya sabes, personas muy espirituales e iluminadas que querían ir a vivir en un gran, ya sabes, gran entorno, cerca de una gran ciudad, con todas las comodidades que una ciudad ofrece. Pero aún así, en 18 meses, se convirtió en la milla cuadrada más productiva culturalmente en la música estadounidense.
Y para mediados de los años 60, las personas que se estaban reuniendo ahí, que realmente harían historia en el Salón de la Fama de la música estadounidense, venían de un tipo de familia muy específico. Y nos vamos a enfocar solo en 3 de ellos por ahora, porque si mencionamos todos los nombres, son casi demasiados para realmente comprenderlo. Así que los 3 de los que vamos a hablar ilustrarán el patrón muy claramente. Estamos hablando de Jim Morrison. Me refiero, ya sabes, al Rey Lagarto, el ícono antibélico, el hijo del almirante George Stephen Morrison, un comandante de la Marina de los Estados Unidos. Y desde entonces ha sido ampliamente reconocido, incluso por documentos desclasificados de la NSA, que el segundo ataque a los barcos estadounidenses, el que se usó para justificar la escalada total de la guerra de Vietnam, fue como mínimo gravemente tergiversado. Y según muchas estimaciones serias, simplemente no ocurrió en absoluto. Este es el Golfo de Tonkin del que vamos a hablar en un momento. Así que mientras el almirante Morrison estaba en el centro de los eventos que enviaron a 58,000 estadounidenses al sudeste asiático, su hijo se estaba convirtiendo en el rostro de la generación que gritaba en contra de esa guerra. ¿Ves la ironía aquí, verdad? Jim Morrison casi nunca hablaba públicamente sobre su padre. Les decía a los entrevistadores que sus padres estaban muertos. Y eso es básicamente lo que, ya sabes, la visión generalizada entre sus fans simplemente aceptó. Y luego está Frank Zappa, el excéntrico arquitecto de la estética más transgresora de Laurel Canyon, hijo de Francis Zappa, un especialista en guerra química en el arsenal de Edgewood en Maryland. Ahora, Edgewood era la principal instalación de investigación de armas químicas del ejército de Estados Unidos, y en las décadas de los 50 y 60 llevó a cabo un programa de experimentos humanos en soldados estadounidenses. Estamos hablando de agentes nerviosos, alucinógenos, compuestos psicoactivos, con un protocolo de consentimiento que los investigadores del Senado en 1975 consideraron profundamente inadecuado. Frank Zappa pasó los primeros 7 años de su vida en los terrenos de Edgewood. Oye, rápido, la mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas. Y cuando te suscribes, ayudas a que el canal crezca y te mantienes al tanto de cada nuevo lanzamiento. Campamento de religión, campamento de historia y campamento gañón. Ahora, volvamos al tema. Ahora, mucho de lo que vamos a cubrir en este episodio ha sido investigado por David McGowan en su libro Weird Scenes Inside the Canyon. Se trata de explorar lo que sucedió en Laurel Canyon en esa época. Ahora, el argumento de McGowan aquí con Zappa no es que Zappa supiera lo que su padre estaba haciendo y que él, ya sabes, estuviera completamente de acuerdo con todo, sino que es uno de los tipos que se convertiría en el maestro de ceremonias de la contracultura. Y él mismo creció dentro del entorno de investigación de comportamiento más clasificado de Estados Unidos. Y que el propio Zappa, según todos los relatos y toda la documentación importante sobre su vida, era muy autoritario en la forma en que dirigía la comuna de la Cabaña de Troncos en Laurel Canyon. Así que hubo cosas sobre su crianza militante que parecían haber jugado un papel muy significativo en la creación del hombre en el que finalmente se convertiría. Y la tercera persona es John Phillips. Ahora, si no conoces el nombre John Phillips, probablemente conozcas la banda de la que él era el líder, y esa es The Mamas and the Papas. Coorganizador de Monterey Pop, autor de San Francisco, Asegúrate de llevar flores en el cabello. La canción que fue un reclutamiento nacional para este verano del amor, este momento en que los jóvenes, básicamente chicos en Estados Unidos, se unieron en contra de la guerra, todos unidos bajo el amor. Ahora, antes de la música, este tipo, el líder de The Mamas and the Papas, Phillips asistió a escuelas militares de élite alrededor de Washington, D.C. y obtuvo un nombramiento para ingresar a la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis. Su madre trabajaba para el gobierno federal. Su hermana trabajó en el Pentágono durante 30 años. El padre de su esposa, según ella misma, estuvo involucrado en asuntos de espionaje con la Fuerza Aérea en Viena. Y antes de su carrera musical, Phillips apareció brevemente en La Habana, Cuba, en el apogeo de la Revolución Cubana, afirmando que había ido a luchar por Castro. Así que puedes ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? 3 personas, 3 antecedentes muy específicos conectados con el gobierno de Estados Unidos, el complejo militar industrial, la inteligencia, pero eso no es todo. Cuando amplías el panorama, la lista sigue creciendo. El padre de David Crosby era un oficial de inteligencia militar y una especie de descendiente de algunas de las familias dinásticas más antiguas de Estados Unidos. Stephen Stills creció en bases militares y asistió a academias militares. Jackson Brown nació en un hospital militar estadounidense en Heidelberg. Los 3 miembros de la banda America se conocieron en una base de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Londres. El padre de Graham Parsons era un piloto de bombardero militar condecorado.
Ahora, McGowan plantea la pregunta inevitable aquí de manera bastante directa. ¿Se supone que debemos creer que los únicos jóvenes de esa época con un talento musical extraordinario, los que realmente construyeron la arquitectura de ese verano del amor, eran hijos e hijas de almirantes de la Marina, ingenieros de guerra química y oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea? ¿O simplemente son los que consiguieron los contratos discográficos? Antes de explorar más a fondo esta pregunta, retrocedamos unos años, antes de que alguien hubiera oído hablar de Laurel Canyon, ¿de acuerdo? Estamos hablando de principios de los años 60. Un auténtico movimiento contra la guerra se estaba formando en Estados Unidos. La primera asamblea educativa sobre la guerra de Vietnam ocurrió en la Universidad de Michigan en marzo de 1965. La primera marcha organizada a Washington se llevó a cabo solo unas semanas después de eso. En todas estas manifestaciones había profesores universitarios, veteranos y estudiantes que compartían la misma oposición política e intelectual a lo que consideraban una guerra ilegal. Y luego llegaron los hippies. Peter Coyote narró el documental de History Channel sobre los hippies y lo dejó registrado. Algunos en la izquierda incluso teorizaron que los hippies eran el resultado final de un complot de la CIA para neutralizar el movimiento contra la guerra con LSD, convirtiendo a posibles manifestantes en personas absortas en sí mismas y contemplativas. Ahora, Abbie Hoffman describió cómo lo vio suceder en tiempo real. Había todos estos activistas, radicales de Berkeley, panteras blancas, todos tratando de detener la guerra y cambiar las cosas para bien. Luego fuimos inundados por todos estos hijos de las flores que estaban metidos en las drogas y el sexo. ¿De dónde diablos salieron los hippies? McGowan tenía una respuesta para Hoffman, y también la tienen los historiadores convencionales, pero no es la misma respuesta. McGowan señala que el programa COINTELPRO del FBI tenía como objetivo a las personas y organizaciones que realmente intentaban cambiar cosas de la cultura. Y esto está bastante bien documentado. Ni siquiera sé si esto es conspirativo. Supongo que técnicamente lo es. Pero como la NAACP, las Panteras Negras, los Estudiantes por una Sociedad Democrática, el gobierno fue con todo contra cada organización seria que impulsaba un cambio político. Pero ¿qué hay de estos músicos que están en el cañón? ¿Qué hay de los hippies? A ellos como que los dejaron en paz. Ahora, la interpretación de McGowan sobre esto es que la contracultura y la verdadera oposición política básicamente fueron puestas por el gobierno a competir entre sí. ¿Ves lo que está pasando? La idea aquí es esta. Básicamente, darles a los jóvenes dos opciones: activismo organizado, que el gobierno va a aplastar, o sexo, drogas y rock and roll, que el gobierno simplemente va a ignorar. Y veamos cuál gana. Ahora, si eres escéptico, tal vez dirías que esto es exactamente lo que esperarías. Los activistas organizados son una amenaza real. Las personas drogadas en un campo consumiendo drogas no lo son. Por supuesto, el gobierno fue tras unos y no tras los otros. Aquí no hay ninguna conspiración, ningún plan secreto, claro. Otra cosa sobre esta teoría es que requeriría que la CIA y el ejército de Estados Unidos hubieran orquestado con éxito una de las operaciones culturales más complejas y sostenidas de la historia, mientras al mismo tiempo perdían la guerra de Vietnam. Algunos dicen que si eran capaces de lo primero, ¿por qué no son capaces de lo segundo? ¿Sabes? He visto gente señalar como, dicen, ya sabes, están lavando el cerebro de Estados Unidos mientras, ya sabes, los están derrotando un grupo de personas en la selva vietnamita. Así que con el tiempo, los documentos tienden a salir a la luz. 50 años después de MKUltra, tenemos miles de páginas de registros desclasificados sobre lo que realmente estaba haciendo la CIA en los años 60. Pero nunca ha aparecido ninguna directiva operativa sobre cómo manipular a los hippies. Esa es la postura más escéptica. Y ellos dirían, mira, esto es solo, ya sabes, material del que la gente está hablando. Ahora, este es básicamente el punto de vista escéptico principal, que no hay ninguna operación encubierta para, ya sabes, manipular a los hippies o crear esta falsa dicotomía con el fin de controlar la cultura en Estados Unidos. Bien, esa es la postura del escéptico convencional. Y quiero que pienses en eso y lo mantengas en tu mente mientras avanzamos en el resto del episodio, porque vamos a hablar de algunos de los argumentos que esta postura escéptica realmente no puede explicar. Y el primero de ellos estaba en las colinas directamente sobre el cañón todo el tiempo. Y esto se llama Lookout Mountain Laboratory. Esto fue construido originalmente en 1941 como la primera unidad de cine y una instalación de defensa aérea. Para 1947 fue transformado en una instalación clasificada de producción cinematográfica de la Fuerza Aérea, operando bajo el grupo fotográfico 1352.
Estamos hablando de 100.000 pies cuadrados de espacio, múltiples escenarios de sonido, salas de proyección, laboratorios de procesamiento de películas, salas de edición, un departamento de animación, bóvedas de películas con control de clima, estacionamiento subterráneo, o sea, era un complejo enorme. Su función principal documentada era producir y procesar material fílmico para el programa de pruebas de armas nucleares de la Comisión de Energía Atómica. Ahora, la existencia de esta instalación permaneció básicamente clasificada hasta la década de los 90, cuando básicamente se promulgó la Ley de Libertad de Información, por el cineasta Peter Karan, quien usó este material en su documental de 1995, Trinity and Beyond. Eso es lo que está documentado. Ahora, esto es lo que se especula. Se especula que la instalación producía material de operaciones psicológicas para uso interno, y que figuras de Hollywood como John Ford, Jimmy Stewart, Howard Hawks, Ronald Reagan, Bing Crosby, Walt Disney y Marilyn Monroe, todos tenían autorizaciones de Lookout Mountain. La cifra que circula ampliamente en línea dice que el estudio produjo más de 19.000 películas clasificadas. Lo que sí está documentado de manera confiable es que la producción de la instalación a lo largo de su vida fue bastante considerable, pero obviamente está fuertemente clasificada. Es difícil saber exactamente qué. Ahora, el ejército de los Estados Unidos ha dirigido compañías de producción de medios a gran escala durante décadas. Me refiero al Centro Pictórico del Cuerpo de Señales del Ejército en Queens, el Servicio Audiovisual Aeroespacial, el Centro Fotográfico Naval. La mayoría de estas instalaciones básicamente hacían, ya sabes, trabajo documental, entrenamiento y cosas técnicas, algo sin clasificar, aburrido, y solo, ya sabes, una gran cantidad de cosas básicas, operativas para el ejército. Está bien. Pero lo que lo hace interesante y lo que muchos historiadores suelen pasar por alto es su ubicación. Un estudio de cine militar clasificado de esa magnitud, operando dentro del mismo vecindario aislado en el cañón, donde al mismo tiempo estaban haciendo todo el movimiento contracultural, definitivamente genera algunas preguntas. ¿Por qué está ahí? ¿Y qué estaba produciendo específicamente junto con, ya sabes, este material de la bomba atómica? Bueno, no lo sabemos. Los archivos no han sido publicados. Y el hecho de que todavía no hayan sido publicados 60 años después es parte de la historia. Así que en este punto tenemos un estudio de cine militar estadounidense clasificado operando en secreto dentro del mismo cañón de Hollywood, donde estaban haciendo todo el movimiento contracultural estadounidense. Tenemos una generación fundadora de músicos de rock que, de manera desproporcionada, descienden de familias de inteligencia militar. Un patrón que podría ser, ya sabes, una simple demografía de la posguerra. Y un montón de chicos descontentos que intentan rebelarse contra sus padres. O tal vez algo completamente diferente, o quizá ambas cosas. Y ahora, entrando en escena y haciendo que los límites de Laurel Canyon sean aún más oscuros, está un líder de culto que controlaba el cañón antes de que las cosas realmente cambiaran. Y de repente, Laurel Canyon ya no era el vecindario donde vivían el satanismo, las drogas y el rock and roll. Se convirtió en la base de operaciones de una de las mentes criminales más salvajes de los años 60. El tipo que preparaba el camino para todo esto se llamaba Vito Palakis. Para los lectores de la revista Life, que publicó un reportaje elogioso en 1966 sobre la escena del cañón, Vito era un bohemio colorido, un escultor. ¿Podemos mostrar una foto de Vito mientras hablamos de esto? Era como un bailarín. Era, ya sabes, como el líder de una comuna amplia de jóvenes que se llamaban a sí mismos los Freakers. Muy bien, ese era como todo su ambiente. Se estaban divirtiendo, amándose, probablemente consumiendo algunas drogas y, ya sabes, pasándola muy bien. Pero también hay un lado más oscuro en esto. ¿Conseguiste una foto de Vito? Me encantaría verlo. Ahí está, el viejo Vito. ¿Tienes una foto de él cuando era joven? Quiero verlo, ya sabes, liderando multitudes de veinteañeros para ir a drogarse con ácido. O sea, ¿dónde está ahora? Ahí está. Solo pasándola bien, ya sabes, protestando contra la guerra, drogándose. O sea, los viejos tiempos, ¿no, Cristos? Absolutamente. O sea, Palakis, ¿ese es un nombre griego? Lo revisaré. O sea, Vito es bastante italiano, pero Palakis, o sea, Palakis más bien. Digo, suena algo griego para mí. Podría ser uno de tus hermanos. Solo dice que nació en Lawrence, Massachusetts, y que es hijo de inmigrantes lituanos. Oh, interesante, sí. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de lo que estaba pasando en Laurel Canyon en la época de Vito Palakis? Bueno, Vito había pasado un tiempo considerable en prisión y en escuelas de reforma antes de llegar a Laurel Canyon. Se rodeaba de mujeres muy jóvenes, a menudo menores de edad,
a quienes manipulaba o controlaba mediante una combinación de carisma y psicología de grupo. Él fomentaba mucho el consumo de drogas entre sus seguidores, mientras que él en gran medida se abstenía de consumirlas. Como dijo la supergroupie Pamela Desparas, cito, Vito era igual que Frank. Él tampoco se drogaba. Ambos eran maestros de ceremonias que siempre querían tener el control. Siempre el maestro de ceremonias, siempre en control. Ese es como el patrón aquí. Y luego está la tragedia de Godot Palakis. El hijo de 3 años de Vito murió a mediados de los años 60, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Algunas versiones dicen que cayó por una claraboya, otras dicen que fue por un andamio. Testigos informaron, y el libro de Michael Walker en realidad corrobora esto, que el niño había sido sometido a abuso por parte de adultos en el círculo de su padre antes de su muerte. Ahora, según fuentes, cuando les informaron sobre la muerte del niño, Vito y su esposa supuestamente salieron a bailar. La historia de Godot Palakis es una de las partes más perturbadoras de toda esta historia, y se conecta con un nombre más. El cineasta ocultista, este tipo Kenneth Anger, quien supuestamente había expresado interés en elegir al joven Godot como Lucifer en una de sus películas. Después de la muerte de Godot, Anger se mudó a San Francisco y terminó eligiendo a Bobby Basolo como Lucifer en la película Lucifer Rising. Ahora, este mismo Bobby Basolo, el mismo joven elegido para Lucifer Rising, más tarde se convertiría en miembro de la familia Manson y en un asesino convicto. Nada de esto es un secreto. Todo está en la biografía de Anger escrita por Bill Landis y en la historia del cañón de Michael Walker. Más tarde, Vito huyó del país a finales de los años 60, supuestamente para evitar ser procesado por la muerte de su propio hijo. Y fue entonces cuando Laurel Canyon recibió a su nuevo y más salvaje cabecilla, Charles Manson, y toda la familia Manson apareció en la cabaña de troncos. Ellos estaban buscando a Vito, habían oído hablar de los Freakers, y cuando descubrieron que los Freakers ya no estaban, básicamente se instalaron allí, y los paralelismos entre Vito y Manson como cabecillas no son nada sutiles. Ambos eran considerablemente mayores que sus seguidores, ambos eran gurús autoproclamados que exigían lealtad absoluta. Ambos se rodeaban de mujeres muy jóvenes a través de las cuales básicamente ejercían control sexual. Ambos usaban drogas como método de control mientras ellos mismos se mantenían lúcidos, tanto como Charles Manson podía estarlo, y ambos fomentaban el uso de muchos apodos dentro del culto. Así que, por ejemplo, Carl Frenzoni, el hombre de confianza de Vito, usaba una capa negra y se hacía llamar Capitán Chinga, literalmente ese era su nombre. Manson más tarde se autodenominaría el dios de coger y también usaba una capa negra. Y aquí está la idea clave de McGowan sobre todo esto. Manson normalmente se presenta como una aberración, un loco que apareció de la nada, pero no surgió de la nada. Él llegó a una escena que ya estaba saturada con las dinámicas a través de las cuales operaba. Me refiero al control, la explotación, la utilización de la comunidad como arma y todo esto reempaquetado, toda esta oscuridad presentada como liberación espiritual, ¿verdad? El cañón no creó a Manson, pero ya estaba produciendo las condiciones en las que Manson podía simplemente encajar. Él era tanto una aberración, pero también una especie de reflejo de lo que ya estaba ocurriendo. Entonces tienes a Vito, tienes a Manson, y obviamente Manson está conectado, ya sabes, por su relación con los Beach Boys y Dennis Wilson, y ya sabes, haciendo música y canciones para ellos, lo que lleva a todo tipo de cosas. Hicimos todo un episodio sobre Charles Manson que deberías ir a ver. Pero básicamente eso es lo que necesitas saber ahora. Que Charles Manson fue, ya sabes, dicen que el día en que, ya sabes, el movimiento hippie murió es, ya sabes, el día de esos terribles asesinatos. Pero de todos modos tienes este movimiento en el cañón que ya funcionaba a base de control y todo esto años antes de los asesinatos que en realidad terminaron con todo. Así que en este punto puedes ver lo que está pasando en el cañón. Tienes drogas, control, manipulación y estos líderes excéntricos que básicamente dirigen estos cuasicultos. Y si crees que no puede ponerse más raro, bueno, estás equivocado. Porque en marzo de 1968 7 autos llegan a Los Ángeles. 30 personas, 14 perros alsacianos, capas negras y oficialmente había llegado un segundo culto. Esta es la iglesia del proceso del juicio final. Básicamente, este es un culto británico que se separó de la cienciología a principios de los años 60, fundado por una pareja llamada Robert y Mary Ann de Grimston. Su teología era muy extraña. Creían que Cristo y Satanás eran fuerzas espirituales válidas, esencialmente iguales y dignas de adoración. Y de alguna manera, a pesar de esto, o tal vez por esto, por lo verdaderamente inquietante que era, eran increíblemente buenos reclutando gente.
Atraían a muchas personas inteligentes, personas educadas, por supuesto jóvenes idealistas que ya estaban, ya sabes, desencantados con la religión tradicional y buscaban algo que les pareciera más verdadero o más honesto. Y en 1968 lanzaron una gran campaña de reclutamiento por todo Estados Unidos, teniendo a Los Ángeles como objetivo principal. Ahora, aquí es donde se pone loco, ¿de acuerdo? Y parte de lo que sigue que estoy a punto de contarte está documentado y parte son alegaciones. Así que, para ser justos, existe una afirmación de que la Iglesia Process tenía vínculos activos con la inteligencia militar. Y esta afirmación proviene en gran parte de una sola fuente, un periodista de investigación llamado Maury Terry, quien escribió un libro en 1987 llamado The Ultimate Evil. Terry alegó que había una facción de la Iglesia Process con conexiones a la base de la Fuerza Aérea Offutt en Nebraska. También identificó a un tipo llamado Dean Morehouse, uno de los asociados más cercanos de Charles Manson, como proveniente de una comunidad vinculada a la Iglesia Process en Dakota del Norte. Ahora, esas son las acusaciones, que son bastante serias viniendo de un periodista serio, pero siguen siendo solo acusaciones. Lo que está documentado es que la Iglesia Process específicamente apuntó a la escena musical de Laurel Canyon para reclutar gente. Querían personas famosas. Querían influenciadores culturales, querían a los que marcan tendencias, estaban pescando deliberadamente en esa área específica, tratando de conseguir a estos líderes clave. Y es ahí cuando empiezas a tirar de un hilo y hay muchos nombres que ya están conectados. Entonces, de nuevo, Kenneth Anger, como mencionamos antes, el cineasta, ocultista, el tipo que, ya sabes, ya estaba conectado con todas estas cosas extrañas que estaban pasando, tenía una de las colecciones privadas más grandes de objetos de Aleister Crowley en el mundo. Ahora, Aleister Crowley, si no lo sabes, fue un ocultista de principios del siglo XX que literalmente se llamaba a sí mismo la Gran Bestia, y pasó décadas siendo uno de los hombres más controvertidos de Gran Bretaña. Y es como una especie de santo patrón del misticismo del rock and roll. Por supuesto, aparece en el álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Creo que Black Sabbath u Ozzy Osbourne. No recuerdo si fue un proyecto en solitario, pero compuso una canción llamada Mr. Crowley. Quiero decir, él está allá arriba en el panteón y por supuesto ha inspirado a muchas personas. Y de hecho hicimos todo un episodio sobre Aleister Crowley, así que si te interesa eso, échale un vistazo después. Ahora, Jim Morrison, según varios relatos, fue un estudiante serio de la obra de Crowley. No era un interés casual como de, sí, ya sabes, probar tantito. Él estaba realmente interesado. Jane Mansfield estuvo abiertamente vinculada con Anton LaVey y su iglesia de Satán. Ahora, Jimmy Page, por supuesto, de Led Zeppelin, estaba tan obsesionado con Aleister Crowley que de hecho compró la antigua casa de Aleister Crowley en el lago Loch Ness, en Escocia. También se involucró profundamente con los proyectos cinematográficos de Kenneth Anger y todo tipo de cosas. No termina ahí. Mick Jagger compuso la banda sonora para la película de Anger, Invocation of My Demon Brother. Y luego, por supuesto, tienes a Donald Cammell, quien codirigió Performance. Esta es una película que hicieron los Rolling Stones, y él era literalmente el ahijado de Aleister Crowley. Quiero decir, estas son personas famosas y muy conocidas que están relacionados con este cineasta ocultista y todos tienen la misma especie de obsesión morbosa con Aleister Crowley. Ahora, sé que todo esto puede ser demasiado, ¿de acuerdo? Si eres escéptico probablemente pienses, está bien, solo estás juntando un montón de nombres. ¿Sabes a lo que me refiero? Si eres alguien que realmente está metido en estas cosas, probablemente estés escuchando esto y digas, wow, todas estas personas están conectadas a través de Aleister Crowley, Anton LaVey, todos están haciendo películas con Kenneth Anger, todos están metidos en estas cosas ocultistas, todos están consumiendo drogas juntos. Es como sí, ambas cosas son ciertas. Ya sabes, son un grupo de jóvenes rebeldes, hambrientos de espiritualidad, contraculturales, que están metidos en estas cosas. Y muchos de ellos sí tienen un interés en el ocultismo. ¿Y qué significa esto? Es difícil decirlo realmente, pero a medida que avancemos, creo que estas cosas se volverán un poco menos abstractas y empezarás a ver los hilos. Eso nos lleva al 4 de agosto de 1969 en un lugar llamado Benedict Canyon, a 2 millas de Laurel Canyon. 4 miembros de la familia Manson entran a una casa en Cielo Drive, literalmente a solo un par de millas de Laurel Canyon. Asesinan a 5 personas. Una de ellas es Sharon Tate. Otro es Jay Sebring, el estilista más famoso de todo Hollywood en ese momento. Él literalmente diseñó el look de Jim Morrison y tenía un salón justo ahí en la entrada de Laurel Canyon. 4 meses después, en diciembre de 1969, los Rolling Stones tocan en el Altamont Free Concert. Alguien en el concierto es apuñalado hasta la muerte por los ángeles del infierno mientras los Rolling Stones están tocando. Se suponía que iba a ser como el Woodstock de la costa oeste, pero en cambio, se convirtió en uno de los momentos más trágicos en toda la historia del rock and roll. Ahora,
Los historiadores tienen una explicación bastante sólida de lo que sucede después. La operación COINTELPRO del FBI infiltró y destruyó sistemáticamente a todas las organizaciones activistas serias. Estamos hablando, ya sabes, de las Panteras Negras, todos estos diferentes movimientos, todos están siendo infiltrados por el propio ejército de Estados Unidos. Las discográficas se dieron cuenta de que podían vender la estética del movimiento contracultural sin nada de la política. La gente se agotó, la guerra siguió, y el movimiento finalmente se fracturó por dentro. Y eso fue todo, más o menos. O sea, el sueño se acabó y luego, por supuesto, empezaron a acumularse las muertes. Brian Jones murió en julio del 69 a los 27 años. Jimi Hendrix muere en 1970 a la edad de 27 años. Janis Joplin muere en 1970 a la edad de 27 años. Y Jim Morrison muere en 1971 a la edad de 27 años. 4 de las voces más grandes de todo el movimiento contracultural, todos están muertos, todos a la misma edad, todos en menos de 2 años. Y esto, por supuesto, inspira mucho de lo que conocemos sobre el Club de los 27. Ahora, el Club de los 27 es un patrón muy real de músicos famosos que mueren justo cuando tienen 27 años. Y también es el tipo de patrón que solo se vuelve visible en retrospectiva. Recordamos a los que mueren a los 27, por supuesto. Y olvidamos a todos los demás músicos que mueren a los 26, 31, 44 o a los 90, ¿sabes? Pero no voy a pararme aquí y decirte que no parece que algo está pasando, porque sí es extraño, ¿sabes? O sea, claro, es posible que un montón de jóvenes rebeldes que consumen drogas en sus 20s mueran más o menos al mismo tiempo. Y sí, podría ser solo una anomalía estadística. ¿Hay algún tipo de sacrificio ritual de sangre ocurriendo dentro de Laurel Canyon? No lo sé. Es difícil realmente hacer esa conexión, pero al menos puedes reconocer, oh, eso ya es demasiado. Ahora, hay otra persona en toda esta saga hasta este punto que es una figura muy importante en toda esta historia. Y es otro hilo interesante del que jalar para realmente descubrir todo este panorama, y su nombre es Phil Ochs. Él podría ser quizá uno de los personajes más transgresores en toda esta escena del cañón. Él era un cantautor y un verdadero artista, pero era un activista político de verdad. No hacía cosas como, ya sabes, ir a un campo, ponerse flores en el cabello y levantar un cartel. Él realmente organizaba protestas, realmente coordinaba, realmente intentaba cambiar las cosas, y en sus últimos años se derrumbó por completo. Él llegó a convencerse de que en realidad era un agente de la CIA llamado John Butler Train y que John Butler Train había asesinado al verdadero Phil Ochs y había tomado su lugar. O sea, en ese momento, él llevaba armas. Era inalcanzable para las personas que lo amaban. Nadie podía llegar a él. Phil Ochs murió el 9 de abril de 1976. Él, ni siquiera sé si podemos decir esto en YouTube, pero se quitó la vida en la casa de su hermana. Le habían diagnosticado trastorno bipolar no mucho antes de eso, y dicen que John Butler Train, la idea del agente de la CIA, solo era un delirio. Esto solo era un producto de su enfermedad mental. Y es un momento importante, porque el artista más genuinamente comprometido políticamente de toda esta escena simplemente llegó a deteriorarse hasta el punto de creer que él mismo había sido reemplazado por un agente de la CIA. Y ahora él se había ido. Así que pensemos en lo que llevamos hasta ahora en esta historia, ¿de acuerdo? Tienes un vecindario en el cañón que básicamente inventa la contracultura estadounidense. Dentro de él, durante toda la época, hay un estudio de cine militar clasificado del que realmente nadie sabe. Los músicos que fundaron la escena son desproporcionadamente hijos de familias militares y de inteligencia. El mundo social está amenazado por líderes de culto y figuras del ocultismo, y ya sabes, este tipo de locos carismáticos que se están metiendo, como arrasando con todo el movimiento. Y el movimiento en sí, ¿verdad? A pesar de toda la música, la pasión y los sentimientos detrás de él, falla completamente en detener la guerra a la que decía oponerse tan, ya sabes, firmemente. Quiero decir, la guerra continuó por otra década completa. Y das un paso atrás y lo miras y dices, oh, esto es extraño. Así que cuando empiezas a verlo desde esta perspectiva, y realmente como David McGowan lo plantea en su libro, empiezas a ver este patrón, y empiezas a ver cómo aparentemente hay algún tipo de influencia militar en este movimiento contracultural, y cómo todo este movimiento hippie realmente no logró nada más que buena música. Y si tu instinto es desconfiar un poco, creo que tenemos razón en cuestionar la historia oficial. La idea de Laurel Canyon como un lugar mágico para la creatividad, esa narrativa es real, pero creo que está incompleta. Las historias convencionales realmente no quieren hablar de Lookout Mountain.
No hablan de cómo las familias de inteligencia militar están involucradas en la fundación de la escena musical. No hablan de Vito Palakis o Dean Morehouse ni de las dinámicas de culto que ya estaban presentes en la escena, quiero decir, años antes de que Manson siquiera apareciera. Y esa es la verdadera brecha, y no creo que te haga loco por analizarlo, ¿verdad? Pero eso no es todo. Creo que al ver estas cosas desde una perspectiva crítica, puedes sentir que falta algo. Sabes, muchos de estos patrones, por supuesto, pueden tener una explicación natural, ¿verdad? Hay patrones de migración y demografía y, ya sabes, fuerzas culturales de jóvenes rebelándose contra sus padres y personas creativas reuniéndose y compartiendo drogas e ideas, y todo eso tiene sentido, pero parece que tiene que haber algo más. Y creo que ahí es donde realmente tenemos que mirar todo esto y reconocer lo que sí sabemos y reconocer lo que no, ¿verdad? Hay como una brecha en este registro histórico. Hay preguntas aquí que los historiadores serios no han respondido completamente. Hay como un patrón extraño de todos estos hijos de militares involucrándose y conexiones con inteligencia que no están completamente claras, ¿verdad? No hay una prueba concluyente ni una confesión. Solo tienes este cañón y esta fuerza cultural masiva y todos estos hilos extraños que lo atraviesan sin un consenso real y completo. Ahora, Abbie Hoffman hizo una pregunta para la que nadie tenía respuesta. Es la pregunta de la que hablamos antes. ¿De dónde demonios salieron los hippies? Bueno, aquí tienes una respuesta parcial, nuevamente, en parte de la investigación de David McGowan. Un vecindario en un cañón que sirvió simultáneamente como cuna de la contracultura estadounidense y como lugar de nacimiento de un estudio cinematográfico militar sumamente clasificado. Un grupo de músicos fundadores cuyos padres trabajaban en gran número en los corredores más profundos de la inteligencia militar y la investigación militar. Un mundo social saturado de líderes de culto, misticismo, satanismo y redes ocultistas. Y un movimiento que, al final, no logró alcanzar ninguno de sus objetivos políticos en la guerra que se oponía. Y esta guerra siguió matando a miles de estadounidenses durante otra década. Ahora es difícil conocer realmente toda la historia de esto. Sabes, creo que la pregunta que hago es, ¿qué pasa con los movimientos culturales en este momento? A menudo veo esto y pienso, ok, obviamente hay algo raro pasando con este movimiento cultural, como ¿de dónde salieron estos hippies? De alguna manera existen para distraer, de alguna manera alejan del cambio real, y parece que en muchos sentidos están respaldados por el sistema, ¿verdad? Así es como se siente. Y creo que muchas veces hoy en día puedes ver movimientos culturales similares donde te preguntas, ¿esto es completamente orgánico? ¿O es posible que haya una semilla orgánica aquí que fue regada por algún tipo de grupo de interés? ¿Sabes? Lo más interesante de Laurel Canyon no es si fue planeado, ¿sabes? Es difícil saber si alguna vez lo sabremos. ¿Fue esto completamente una operación psicológica del gobierno? No sé si alguna vez obtendremos una respuesta. ¿Sabes? Este lugar donde el sexo, las drogas y el rock and roll, la contracultura, los cultos, los asesinos seriales, todos están conviviendo juntos. Y todo sucedió en un solo lugar, todo al mismo tiempo, y parece que no logró nada de lo que decían que querían lograr. Y creo que, al menos para mí, solo doy un paso atrás y realmente considero por qué movimientos me estoy dejando arrastrar. Y pienso, está bien, es posible que haya alguna inteligencia militar involucrada y que las cosas que me conmueven, ya sabes, de cualquier lado del espectro, estén siendo manipuladas. Sea cual sea la interpretación que le estés dando en este momento, creo que vale la pena reflexionar y cuestionarte pensando, ¿esto es legítimo o me están manipulando psicológicamente? Pero así lo veo yo. Y eso, damas y caballeros, es una historia resumida de Laurel Canyon en los años 60 basada en Escenas extrañas en el cañón de David McGowan. Ahora, hay tantas cosas que este libro me hace pensar, porque empiezas a ver cuántos de estos tipos están conectados, cuántos de ellos, ya sabes, están involucrados con los servicios de inteligencia. Y me refiero a que, ya sabes, Charles Manson obviamente tenía conexiones con MK Ultra. Esa parte es bastante clara. Olvido exactamente los detalles del episodio de Manson, pero él iba y conseguía ácido de una de las instalaciones en San Francisco que formaba parte de MK Ultra. Sidney Gottlieb, no sé si alguna vez se confirmó que él iba a verlo, pero Sidney Gottlieb, uno de los principales doctores detrás de mucha de esta investigación del gobierno, estaba, creo, de alguna manera conectado con Manson. No sé si directamente, pero él iba a la misma instalación a la que Manson iba más o menos al mismo tiempo. ¿Tienes algo sobre eso? Sí, básicamente Manson estaba asociado con este lugar, la clínica gratuita de Haight-Ashbury. Eso es, sí. Y entonces, MK Ultra estuvo activo desde los años 50 hasta los 70. Sidney Gottlieb lo dirige. No sé si Sidney Gottlieb, no creo que él haya estado realmente en San Francisco o en esa clínica oficial, al menos documentado en los registros.
Y no sé si alguna vez se confirmó que Manson pasara por ahí, pero era una clínica que mucha gente ha sugerido que tiene vínculos muy claros con la CIA. Y de alguna manera como que les daban un poco de ácido, un poco de LSD, y de alguna forma alimentaban todo este movimiento hippie ligado a las drogas. Y se piensa que Manson andaba por ahí. Y de repente, básicamente termina en Laurel Canyon haciendo experimentos de control mental, básicamente con los miembros de su propio culto. Y mucha gente piensa que él aprendió eso a través de estos programas en los que estuvo involucrado. De nuevo, esto es especulativo, pero es solo otro detalle interesante. Ahora recuerdo esta cita de John Ehrlichman, si puedes buscarla. Esta es una cita de John Ehrlichman. Él fue uno de los principales asesores de Richard Nixon, y fue asistente del presidente en asuntos internos, y fue una de las figuras más poderosas en la Casa Blanca. Básicamente desde los años 60 hasta los 70 formaba parte del círculo interno. Y tiene una cita donde habla sobre los hippies que es muy significativa. Y la cita básicamente está aquí. Fue de una entrevista de 1994 publicada en 2016. Ehrlichman fue citado diciendo que la guerra contra las drogas de la administración tenía un ángulo político. No mames. Como dicen, si alguna vez hay una guerra contra algo que nunca puedes derrotar, no es una guerra, es una operación. Ya sabes, la guerra contra el terrorismo. Es como, ¿qué es el terrorismo? ¿Cuándo vas a acabar con el terrorismo? Así que la frase básicamente es esta. Esto es de John Ehrlichman, otra vez, uno de los asesores principales de Nixon a finales de los años 60. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizando fuertemente ambas cosas, podíamos desestabilizar esas comunidades. Así que me parece que, si tuviera que hacer una idea general, solo estoy improvisando aquí de nuevo, no me lo tomen tan en serio, pero una posible teoría es esta. Tienes un verdadero movimiento contracultural gestándose en Los Ángeles. Tienes a mucha gente que está en contra de la guerra de Vietnam. Hay reclutamiento forzoso para la guerra de Vietnam. Necesitan que la gente vaya allá a pelear contra un enemigo del que no saben nada, para detener el comunismo o lo que sea que eso signifique. Ahora, tienes este movimiento contracultural. Hay varios de ellos, ¿verdad? Tienes a los Panteras Negras, tienes a los Americanos por la Democracia, o tienes a los Estudiantes por una América Democrática. Tienes todos estos grupos políticos legítimos. COINTELPRO sabotea a esos grupos. Y luego tienes a estos hippies que están empezando a aparecer. Y no sé si ya se les llama hippies, pero son estas personas que están en contra de la guerra y son abiertos y están a favor del amor libre y las comunas y cosas así. Y entonces empiezan a meter drogas en esas comunidades, ¿verdad? De la misma manera que metieron crack en la comunidad negra. De repente están metiendo LSD, marihuana y todas esas cosas en el movimiento hippie. Y luego tienes a todas estas personas que son los líderes culturales, las personas que realmente encabezaron todo el movimiento desde un punto de vista cultural y visual, todos vinculados al aparato militar, en su mayoría. Y van ahí, de repente empiezan a recibir oportunidades, empiezan a llegar compositores que los ayudan a hacer música, empiezan a recibir drogas, ya sabes, se las dan gratis, tal vez a través de algún tipo de canal encubierto. De nuevo, esto es solo una teoría. Y luego, rápidamente, este movimiento que está en contra de la guerra, que realmente podría madurar en un verdadero movimiento antiguerra, que realmente podría ejercer presión sobre el gobierno de Estados Unidos. De repente, se desvía de ese objetivo, y solo se trata de sexo y drogas, y de las personas que realmente están involucradas en el movimiento. De repente, hay motivos para arrestar y detener a todos ellos. Así que vas a una protesta para manifestarte contra la guerra, pero es como, oye, ¿qué traes en el bolsillo? ¿Una droga? Bueno, tenemos una guerra contra las drogas, y eso significa que vas a pasar el resto de tu vida en prisión. O tal vez puedas ayudarnos diciéndonos, ya sabes, ¿quién más está involucrado en este grupo? ¿Quién más está involucrado en este comité de acción política que está en contra de la guerra? Porque, de nuevo, como dijo Ehrlichman, no puedes hacer que alguien sea criminal solo por estar en contra de la guerra, pero sí puedes hacer que alguien sea criminal por, ya sabes, consumir un poco de hongos. Puedes hacer que alguien sea criminal por fumar un poco de marihuana. Y entonces, de repente, ahora puedes atrapar a toda esta gente, tienes justificación para arrestar a muchos de ellos. Interrumpes todo el movimiento, haces que el movimiento deje de girar en torno a la oposición a la guerra o a cualquier causa política y simplemente lo conviertes en algo sobre consumir drogas con tus amigos en un campo. Y de repente, estas personas quedan impotentes y ya no pueden hacer nada para realmente enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Y si eso funcionara, la guerra podría continuar por otra década y aún podrías enviar a jóvenes, hombres y mujeres a la picadora de carne para que mueran en Vietnam.
O tal vez solo fue una coincidencia que todos estos jóvenes rebeldes anduvieran viajando y todos tuvieran antecedentes militares. Y, ya sabes, como resultado, estaban bien educados, pero querían rebelarse contra sus padres. Así que todos van a Los Ángeles para pasar el rato y drogarse juntos. Y como todo buen movimiento, se convierte en una especie de marca que se comercializa y el capitalismo hace lo suyo. Y luego, ya sabes, el movimiento se diluye porque se vuelve demasiado grande y después termina siendo sobre algo totalmente diferente. Y luego tienes cosas locas como, ya sabes, el concierto de Altamont y, ya sabes, los asesinatos de la familia Manson. Y entonces de repente la gente dice, oye, todo este rollo hippie se ha salido de control, esto es una locura, y todo se viene abajo. No sé cuál de las dos, probablemente sea una mezcla de ambas, si tuviera que adivinar. Creo que es una mezcla de ambas. Si tuviera que adivinar, probablemente hay movimientos que surgen de manera orgánica, como que simplemente aparecen. El gobierno los ve y dice, oye, podemos usar esto a nuestro favor o tenemos que desarticular esto. Y luego envían a algún tipo de agentes para hacer exactamente eso. Pero sí hicieron música bastante buena. Por lo menos, ¿sabes a lo que me refiero? No llegamos a tener una discografía completa de ellos. Quiero decir, The Doors son bastante buenos. Mick Jagger, ¿sabes a lo que me refiero? Y luego este tipo, Kenneth Anger, me pregunto si deberíamos hacer un episodio sobre él. Ha salido varias veces en diferentes episodios. Y nunca le hemos dedicado realmente un episodio completo para profundizar en él. Yo solo lo conozco como este cineasta ocultista que fascinaba a todos en esa época. Pero podría ser interesante. ¿Qué? ¿Tienes una foto de él? Se ve bastante rudo. Oh, todavía está vivo. ¿Cuántos años tiene? Oh, no, él falleció. ¿Cuántos años tenía cuando murió? ¿Cuándo fue eso? 96 años. Vaya, él murió en 2023. Sí, él es un cineasta experimental estadounidense del circuito underground, trabajó en varias películas y empezó a trabajar junto con él. Él hizo el ciclo de la linterna mágica y tiene un tatuaje de Lucifer en el pecho. Encantador. Podría ser un buen tipo para un tema. No lo sé. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este fue un grupo completamente orgánico de personas que fue a California e hizo la música más influyente de una generación, inició el movimiento hippie y al final lo diluyó tanto que la guerra de Vietnam simplemente siguió? Quiero decir, es algo loco que el papá de Jim Morrison estuviera involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin que básicamente precipitó la guerra de Vietnam. Mientras tanto, su hijo está cantando para un montón de jóvenes que están en contra de la guerra. También te hace preguntarte si esto es o no el inicio del fenómeno de los artistas fabricados por la industria. Sí, es un buen punto. Me pregunto si eso sigue pasando ahora. Me pregunto cuántas estrellas del pop están conectadas con familias militares. Suena como el próximo episodio. Podría ser una investigación interesante. Me pregunto si esto funcionó tan bien en ese entonces, no hay manera de que hayan dejado de hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo cambian el manual. Lo sé si funciona tan bien. O sea, he escuchado teorías de que parte del rap de gángster más violento fue impulsado para causar estragos en la comunidad negra. Es una de esas teorías locas que escuché, pero podría ser. Olvidé de dónde lo escuché. Lo investigaremos. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algo que se me haya pasado? Si leíste recientemente el libro de David McGowan, por favor deja un comentario y avísame. Si hay algo que aprendiste o si tienes alguna teoría basada en lo que escuchaste, por favor házmelo saber. Comenta en YouTube, Spotify. Leo todos los comentarios y realmente me encanta la retroalimentación y la pequeña comunidad que estamos construyendo aquí en el campamento. Ahora también tengo buenas noticias. Si te gusta el contenido religioso, ya sabes, hablamos un poco sobre cosas ocultas. Bueno, buenas noticias. Tenemos el campamento de religión. Ahí es donde hablamos sobre lo que todos creen, cada religión en el mundo, y cómo todas están conectadas, en qué son diferentes y qué podemos aprender de cada una de ellas. Si te interesa el contenido histórico, como la forma en que profundizamos hoy, bueno, buenas noticias. Tenemos el campamento de historia. Ahí es donde hablamos de todo lo que ha pasado en la historia. Y si simplemente te gusta profundizar en temas locos, teorías de conspiración y cosas ocultas, buenas noticias. Bueno, eso es lo que hacemos aquí en el Camp Gañón cada semana, 2 veces por semana. Y muchas veces nos sentamos con personas realmente inteligentes que saben mucho más que yo y que en realidad me enseñan sobre estos temas. Así que, sí, si no te molestaría suscribirte, sería genial. Y si quieres unirte a nuestra sociedad secreta, ya sabes dónde encontrarla en la descripción. Es tan secreta que ni siquiera diré el nombre. Patreon.com/Camp Gañón. Muchas gracias a todos. Los aprecio mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en unos días para otro episodio de Camp Gañón. Que Dios los bendiga y que haya paz.